Beti komentatu da Iruña azpil moduko batean dagoela, ezta? Eta hemendik ikusita berez horrela da. Iruña inguratuta dago, mendiek inguratuta dago. Une honetan Ezkaba mendian gaude. Ezkaba mendiak 800 metro ditu, nahiko garaia da. Eta ixten du iparraldeko bide hau dena. Gerra karlistak izan zirenean, Iruña setiatua egon zen. Eta setio hori garesti ordaindu zuen, bonbardaketak egoten ziren, eta maiz hemendik Iruñara izaten ziren bonbardaketa horiek. Gerra bukatu zenean ordea eta berriro problema horiek ez izateko, erabaki zen hemen nire atzean ikusten duzuen San Cristobal gotorlekua eraikitzea. Bere funtzioa artilleria postu izatea da. Setio bat gertatzekotan, etorkizun batean, Iruña defendatu ahal izateko. Hala ere, ez zen inoiz erabili bere helburu beliko horrekin. Eraikitzea bukatzen denerako, ja zaharkitua gelditzen delako. Izan ere, garatzen hasten dira hegazkinak, eta orduan hegazkinak ere gerrarako erabiltzen diren neurrian, ja setio konzeptua desagertzen da hiztegi belikotik. Mila 1934an, Asturiaseko iraultza ezagutzen duguna gertatzen da. Asturiasen ez ezik, Euskal Herrian ere eragina izan zuen. Bereziki Eibarren, baina ez bakarrik Eibarren, beste herri batzutan ere jendea altxatu zen eta aldarrietara jo zuen. Orduan, hartzen du San Cristobal gotorlekuak, ordura arte izan ez zuen funtzio bat, baina hortikan aurrera bere funtzioa definituko zuena. Presondegi bihurtu zuten. Iraultza hartan atxilotutako jendea, ona ekartzen hasi ziren eta hemen eduki zuten preso. Horretarako egokitu zuten, hainbat harresi eraikiz eta bar, prestatu zuten presondegi izateko. Bigarren Errepublika planteatzen denean, Bigarren Errepublika aldarrikatzen denean, orduan amnistia ematen da, eta uste zen garai hartan hau dana utzi gelditu zela, baina ez omen da horrela, ezta? Gelditu omen ziren zeneteko preso batzuk oraindik ere. 1926an, uztailaren 18ko altxamenduaren ondorioz, presondegi hau betetzen hasi ziren. Hasiera batean, Nafarroko presoekin, pentsatu behar dugu, ia herri guztietan atxilotzen zutela jendea, batzutan uzten zuten herrietako presondegietan, edo ekartzen zuten herrialdeko presondegira. Baina horiek danak bete egin ziren eta non sartu ez zuten. Beraz, erabaki zuten hemen sartzea. Eta hasi ziren presoak eta presoak ekartzen. Preso horiei gubernatibo izena eman zaie. Horiek definitzeko arrazoia da, sartzen zituztela registratu gabe, bat ere nota hartu gabe, eta horrek izan zituen haientzat ondorio bereziki larriak. Baina hilabetetan aurrera egin ahala, epaiketak egiten hasi ziren, eta garai hartan dispersioa ere erabili egiten zuten. Beraz, Espainia guztiko presoak ekartzen zituzten hona, preso horiek ja nolabaiteko epaia bazuten irmoa, eta ekartzen zituzten hona kondena betetzera. Mi padre era un obrero que estuvo trabajando en Iberdrola, montó la línea a nivel peón de Alto del Duero a Francia. Cuando llegó a Francia dijo que no pasaba a Francia, se quedó aquí y luego fue un obrero del campo. A partir de lo que fue el trabajo de Iberdrola fue del campo, y en el campo fue donde estuvo trabajando hasta que le echaron mano, por decirlo de alguna forma, hasta que le detuvieron en su pueblo, pues por su ideología. A mí me contaba que era miembro del Partido Comunista. Yo soy nieta de Teodoro Nanaguado, preso 760 del Fuerte San Cristóbal. Entró en enero del 37, salió en noviembre del 42 hacia la cárcel de Alcalá de Henares. Él, aunque era de Alcobendas, Madrid, estaban en Miranda de Ebro viviendo, mi abuela y sus 5 hijos, porque él trabajaba de ferroviario. Él pertenecía al Socorro Rojo Internacional. Entonces, el día del 18 de julio del 36, él y 4 compañeros suyos cogieron un coche y se dirigieron a Burgos para hablar con el gobernador civil. Y en el transcurso de Miranda a Burgos fue donde les detuvieron. Entonces, en primer lugar, evidentemente les llevan a la cárcel de Burgos.
En ese periodo, primero antes del golpe, fallecen 2 presos, se llega a discutir en las Cortes Generales en Madrid acerca de la situación de este penal, se plantea que sí, que la intención es ir progresivamente cerrándolo, etcétera, ¿no? Después del golpe de la sublevación de julio del 36, la muerte de quienes están aquí de reclusos es continua por el frío, las ventanas no tienen cristales, es continua también por las enfermedades, por el hambre al que sometían aquí a los presos. Hay un goteo de muertos bastante importante. San Cristobal gotorlekua bizitatzea etortzen den personak sentitzen duen lehendabiziko gauza da hotza. Hotz ikaragarria, latza, aurrera egiten duzu neurrian eta galeria hauetan sartzen zaren neurrian, hotz sensazioak harrapatzen zaitu, neguan zein udan ere bai. Segurazki ezetasunak berak areagotzen du sensazio hori. Ikutzen ditugunean harriek beti dute ezetasuna beren barnean, ezta? Beraz, imaginatzen aldugu leku hotz eta eze honetan, persona kopuru izugarri bat, momentu batzutan 2500 persona izatera iritsi zen ere, eta gainera horri gozea ezartzen badiogu konturatuko gara, hemen bizitzeko baldintzak guztiz penagarriak zirela. Digo, él llegó aquí porque le detuvieron en su pueblo, lo llevaron a Palencia porque era de la provincia de Palencia, le juzgaron, luego le conmutaron la pena de muerte por 30 años de esto, y luego le mandaron aquí. Y aquí fue donde aprendió realmente a leer y a escribir y bastantes cosas más. Bueno, entonces en Burgos el abuelo está a la espera de juicio. El juicio se hace en octubre y le trasladan pena de muerte, luego se conmuta a 30 años de represión. Se le traslada al fuerte San Cristóbal. Entonces mi abuela lo que hace es regresa a Madrid, coge a sus 2 hijos mayores y se instala en enero del 37 con sus 2 hijos mayores en Pamplona. Beste nazio batzuetako presondegiak bizitatuko balira, eta haien sistemak eta gureak konparatuko balira, zin egin dezazueket, okertzeko inolako arriskurik hartu gabe, ez litzatekela aurkituko gure mugimenduak, gure presoak atenditzeko ezarri duena baino justoagoa, katolikoagoa eta gizatiarragoa. Desde el mismo 19 de julio empiezan a subir presos y efectivamente, como bien dice, son cientos de navarros opositores al golpe, a la sublevación militar, que son encarcelados, muchas veces en cárceles locales, de los partidos judiciales, y luego pues, en la prisión provincial y también en este penal. Y caen pues, a docenas, ¿no? La cantidad de estos presos políticos que estuvieron en este fuerte en todos esos meses, en ese verano sangriento del 36, bueno, hasta final de año, incluso principios del 37. Hasta ahora se hablaba, pues eso, se sabe que hay cientos de navarros, algunos también riojanos, que vienen aquí al fuerte. En el fuerte, digo, antes del 18 de julio estaban estos 210 presos, pero en el año 44, en otro sumario, en enero del 44, aparece un certificado que explica el número, contabiliza el número de estos presos. Las dictaduras son muy propensas a ocultar esa información, pero muchas veces su burocracia les delata. En este caso, necesitaban, en ese otro sumario del 44, determinar el número de raciones que se daban a cuántos presos en ese periodo de tiempo. Y entonces el administrador certifica la cantidad de reclusos existentes en el mes de julio, en el mes de agosto, en el mes de septiembre, así hasta el año 37. Si descuentas a todas esas raciones los 210 que ya existían en el momento del golpe, lo que ya puedes determinar es mes a mes que a finales de julio del 36
había ya 350 opositores aquí en el fuerte y que en septiembre eran 668. Finaliza el año en 327, creo que es, y ese dato es relevante por su vínculo a otro hecho, y es la cantidad de reclusos de este fuerte que, sin ser contabilizados, los que se llamaban presos gubernativos, salen del fuerte para ser fusilados. Las sacas, que hablan de varios cientos de personas que salen para ser fusilados. En muchos casos en la parte exterior del fuerte y en otros casos desplazándolos a lugares que eran ya elegidos, como la Tejería de Monreal, en Ibero, en Lanz, en el Pineral de Lanz, etcétera, ¿no? El registrarlos, para ellos no era importante registrarlos, ellos lo que querían era tenerlos ahí, que no molestaran, para luego saber, vamos a ver qué es lo que hacemos luego con ellos. El registro, es que no, yo creo que ni se les pasó por la cabeza registrarlos. Su obsesión era detener y encarcelar, así. Esperaban a las 12 de la noche para el tema del nombramiento y las sacas, y sacarlos. Entonces, claro, yo creo que debían de vivir una incertidumbre brutal. Porque además, ya te digo, ya de por sí las condiciones eran malas, los primeros días de caos, el tema de las comidas, te puedes imaginar ahí más de 500 personas, calculo, a grosso modo, 500 personas ahí dentro sin ningún tipo de orden ni concierto, porque no constaba en ningún lado que estuviesen allí, los sabían sus familiares, pero jurídicamente no se sabía dónde estaban, porque no había habido juicio. Al no estar registrados, podían hacer con ellos lo que quisieran, porque no constaban en ningún lado. ¿Qué pasó? Así fusilaron a más de uno. Les daban la libertad y en las mismas puertas del fuerte, por ejemplo, mataron, que yo tenga constancia ahora mismo, a cerca de 32. Les daban la libertad y los mataban en las inmediaciones del fuerte. Una saca significa que alguien, en muchos casos de personas afines a los golpistas en determinados pueblos, vienen aquí con una lista y de una manera muy impune solicitan, falangistas, requetés, que llegan y dicen queremos a esta lista de personas. Se hacía en algunos casos la ficción de concederles la puesta en libertad en un papel, los esperaban en el exterior y se los llevaban a la primera curva, segunda curva de subida al fuerte de la carretera que viene desde Ártica, y ahí eran ejecutados y se encontraban al día siguiente. Una vez que ingresan en el fuerte, al ser una fortificación militar, ¿no?, pensada como defensa de la capital de Nafarroa, de Iruña, no está condicionado para que tantas personas alberguen el fuerte de San Cristóbal. Es una fortificación que se hizo vaciando el monte, entonces las humedades, el frío, las malas condiciones de higiene, la poca alimentación que podían darles o les daban, conlleva que al final muchos presos se enfermen dentro del fuerte de San Cristóbal.
siempre mal, sin comida, sin nada de nada, y ahí es donde su problema, siempre me contaba, el problema era hambre y piojos. Hambre y piojos. Debía de ser lo común de todos. Me contaba, que luego lo he visto, los lavabos o aquellas cisternas que había de agua, donde para lavar la ropa había que quitar los piojos y meter la camisa llena de piojos, y dices, cuando la sacaba lo mismo, o sea, llena de piojos pero mojada, nada más. O sea, hablaba de que podía haber aquí una guarnición de 200, 300 soldados, y por aquí el día, por ejemplo, de la fuga en mayo del 38, había 2.497 presos, es decir, estaban en una situación de hacinamiento, es una de las condiciones que son más significativas, de hacinamiento en lugares muy pequeños, donde carecían de cama, de todo otro mobiliario, y apelotonados unos encima de los otros de una manera bastante literal. Pues acostaban en el suelo, la colchoneta era nula, cada uno con su como podía. Sí que era que por la mañana, cuando se levantaban, era mirar a ver quién es el que, por decir, esa noche había pasado a mejor vida, porque no se podía decir otra cosa, es a mejor vida, porque aquello no era vida, aquello era lo que en el cristianismo se llama un calvario. Bederatzi hilabete daramat gotorleku honetan. Victoriano Santos, lanbidea, boxeolari profesionala, 23 urte. Maiatzaren 31an sartu nintzen, 1941. 1937ko irailaren 3an sartu zuten Julio Fernández. B. Benito, gaur, 1939ko urriaren 28an. Sarrera 1936ko abenduaren 23an. Irteera Orduñarantz 1939ko azaroaren 23an. Juan de Dios Benito, 1942ko ekainaren 5ean sartu zuten presondegi honetan. Ziega hau bakar batentzako heriotza da. Hori honako honek dio. En el año 37 este administrador, Muñoz, es destituido por las mismas autoridades militares, de los militares golpistas, porque se prueba que eludía una gran cantidad del dinero destinado a esta alimentación para sus propios fines. Lo repartía con el director, habla un cálculo de 4.000 pesetas, la moneda de entonces, y lo que eso suponía es que la alimentación de los presos era ínfima hasta el punto que hay muchos comentarios, biografías, recuerdos de ellos, memorias que citan cómo les podían caer 4 garbanzos dentro de un plato de agua caliente, ¿no? Parte del negocio de este subdirector Muñoz es que se quedaba con en muchos casos, con esos alimentos complementarios que les traían familiares, porque lo que pretendía era que los presos completasen esa necesaria alimentación con las ventas en el economato, cuyos precios los dirigía él y eran precios realmente abusivos. Sí que me contaba que viendo el patio aquel, yo cuando le conocí estaba lleno de hierba, luego lo quitaron, dice que salían por las mañanas a comer la hierba que había nacido por la noche, y dice, no sé qué hierba en un patio, ya ves que es de piedra, qué hierba pueden hacer una noche, dice, salíamos, las cáscaras de naranja se las comían y no sé qué. Lo que más le escuché era eso, la miseria, más que el hambre, la miseria. Las celdas de castigo, hay casos de celdas de castigo de meses, pero de estar meses ahí. Hay un caso incluso de un francés que hubo, que era muy conocido, que salió casi ciego por las condiciones de las celdas de castigo. Mi abuelo, por ejemplo, estuvo encontrado en su expediente que estuvo 2 meses en el calabozo por haber robado un trozo de pan. Hay una fotografía que representa muy bien lo que hacían, que hay un grupo de presos pelando patatas.
que entre ellos está mi abuelo. Entonces hay una anécdota que se cuenta siempre en mi familia. Mi abuelo ya estando en libertad, estaba mi abuela un día pelando patatas y mi abuelo se estaba comiendo las cáscaras. Y le dijo Vicenta, mi abuela, a ver Agustín, que no estamos todavía ya en la cárcel, dijo, pero es que me queda hambre por gastar. Lehen eguna, Patatak, 5. olioa, 1. Arroza, 1. Haragia, 1,5. Kafea, erdia. Azukrea, erdia. Gosaria, Belar ezezagunez egindako salda. bazkaria. Ur zikinez beteriko burruntzalikada bat, non txitxirioak esku baten atzekin konta zitezken, edo burruntzalikada bat dilista, azala besterik etzutenak eta xomorroz beteak. Beste batzuetan, aiskolak ematen zituzten. Horiek ere, somorroz beteak eta murtxikatzean. Kriskita kraska egiten zuten hortzen artean. Preso batzuk iluntasunean gordetzen ziren ura irentsi ahal izateko. Afaria. Burruntzalikada bat ur, izoztutako patatakin. Kalitaterik txarreneko laranja bat, ia beti izoztua. Edo txokolate tableta bat. Txokolateak aparteko aipamena merezi du. Materiale ezezagunez egindako xafla garden eta zuloduna baitzen. ¿Qué es lo que ocurre a partir de más o menos octubre del 36? Que efectivamente empiezan a venir presos de todo el Estado que ya son condenados, por ejemplo, 100 y pico que son condenados por haber sido capturados en la Casa del Pueblo de Valladolid. Otro montón de ellos que llegan entre diciembre y enero, que de igual manera son capturados en Vizcaya, cuando tratan de oponerse a la entrada en Vizcaya desde Álava de las fuerzas militares franquistas, y así sucesivamente, hasta el punto que efectivamente la mayoría de presos son castellano-leoneses, son gallegos, etc. Eso tiene su correspondencia con los que luego se fugan, que, bueno, yo he llegado más o menos a determinar que el 48% eran castellano-leoneses, que eran 22% gallegos, 190 y pico, y luego de todo el Estado, realmente de cualquier sitio que se te ocurra, varios canarios. Hay incluso dentro de los que se fugan, pero también de los que estaban de presos, una docena de extranjeros, no vinculados a brigadas internacionales, todos aquellos extranjeros que vinieron a luchar en favor de la República, sino en muchos casos gentes que habían sido emigrantes y que habían regresado, pero que tenían ya ciudadanía cubana, argentina, portuguesa. Lo que sí me extraña es que mi padre, hasta que vino aquí, era un analfabeto, no sabía leer ni escribir. Entonces hay algo que no me cuadra muy bien, cómo podía ser miembro del Partido Comunista y no saber leer ni escribir. Así, por ejemplo, a nivel de CNT, que era lo que había en aquel momento, lo primero que enseñaban en los Ateneos era a leer y escribir. A mi padre no le enseñaron a leer y escribir hasta que llegó aquí. Le prohibían todo, le prohibían libros, que tenían los libros escondidos, por lo que me contaba, y aprendió por sus compañeros, porque había gente muy preparada, había de todo. Kuenkako 3. destakamenduko espedizioa etorri zen hona, 22, 23 eta 24 egunetan. Hemen dautza Bernal, López Arenas, Torrijos, López de Ruy, Beaumont eta López Juanes. Jorge izan zen erruduna, 1952ko azaroaren 9. Alcalá de Henaresetik etorritako 155 preso gaude hemen. Galgo batek baino hotz handiagoa pasatu genuen. 1939ko abenduaren 20an, arratsaldeko 6 inguru.
Mi abuela sí, mi abuela subía todas las semanas, se hacía el recorrido y iba andando desde, en este caso, Polígono Caballero hasta el Fuerte San Cristóbal. Una noche le cayó la nevada y se quedó perdida en el monte. Paró porque ya no veía más, según cuentan, muerta de miedo, y tuvo que esperar a que llegara la luz del día para volver a retomar camino para volver, pero estuvo una noche perdida aquí por el monte. Cuando detienen a la figura varón de la familia, como las mujeres se dedican a salir adelante, sacar a las criaturas adelante y sobre todo sacar a igual a las personas dependientes que estaban a cargo y además también a trabajar, ¿no? Muchas de ellas se ven obligadas en aquel contexto a salir a trabajar, en trabajos en los que no habían trabajado hasta ese momento. Son mujeres socialistas, anarquistas, comunistas, nacionalistas, que se organizan en Pamplona, pero también en Castilla, en Galicia, para acudir periódicamente y traerles lo que podían, pues para visitarles, darles ánimo, etcétera, ¿no? Y algunas de ellas se desplazan a vivir en Artica, como vienen a vivir en Pamplona, precisamente para estar cerca de lo que son sus allegados. Las mujeres ya pasado un tiempo, cuando traen a los presos aquí, que había muchos de Segovia, las familiares se juntaban cada 15 días, recogían toda la ropa, todo el dinero y toda la comida que podían, y entonces viajaban dos, y se iban turnando cada mes dos mujeres diferentes. Podía venir una mujer y su hija o su hijo, o dos mujeres juntas, iban haciendo así, ¿no? Entonces es curioso como cuentan que se juntaban a las noches para recoger el dinero, la comida, se montaban todas las sacas encima de la espalda y venían hasta Pamplona. Por ejemplo, las de Segovia tardaban 24 horas en tren. Y una de ellas contaba que una vez ya llegando a Pamplona, la primera visita que tenían, pues llegaron y lo primero que preguntaron a ver dónde estaba el Fuerte de San Cristóbal, ¿no? A dónde tenían que ir, y les señalaron el monte. Y no daban crédito a que tenían que subir hasta ahí, además era invierno, había muchísima nieve, y ellas llegaban llenas con todas las sacas llenas de comida y de ropa en las espaldas, ¿no? Y con las criaturas. Entonces ya no solo era llegarnos en aquel momento y el transporte que podría haber en aquel momento, sino ya también el llegar a Pamplona y darse cuenta de que tenían que subir un monte entero para poder visitar a sus familiares. Los presos tenían días determinados de visita dependiendo de las brigadas y efectivamente las condiciones para llegar al fuerte eran muy duras, no había servicio de autobús, no había vehículos privados, y se desplazaban subiendo desde la ciudad para estar haciendo la visita. Una visita de, creo que eran 30 minutos, y como contaba lo que era la viuda de Leopoldo Pico, según su nieta, que vivió con ella durante toda su vida, en algunas ocasiones se desplazaba desde Bilbao y se encontraba que estaba Leopoldo Pico en una celda de corrección, y se daba media vuelta sin poder hacer la visita. Hay que tener en cuenta dos impedimentos más, que son las cartas, las comunicaciones escritas, que ahí, por ejemplo, la censura era muy grande, y por otro lado también el horario de visitas. Se conservan algunas órdenes del director del penal en el que se ven cómo va cambiando los horarios de visitas según las brigadas, según los pabellones en los que están los presos. Hay un caso, por ejemplo, de Burgos, que vinieron hasta Pamplona, era la primera visita que podían hacer por las condiciones en las que se había quedado la familia, y vinieron con un recién nacido que ya tenía 2 años, pero que el padre no lo conocía, y querían pues enseñárselo al padre que estaba preso. Y llegaron hasta Pamplona, llegaron al fuerte, y no era día de visita y menos aún de horario de visita. Se tuvieron que volver a Burgos sin verle al preso. Yo siempre he pensado que muchos no saldrían adelante si sus esposas o sus madres o sus hermanas no hubiesen estado ahí para apoyarles. Eso lo tengo muy claro. La guerra fue masculina, pero las sobrevivieron femeninas. Las cientos de mujeres que se trasladaron aquí a Pamplona, porque no solamente fue mi abuela, fueron muchas esposas las que se afincaron en Pamplona a trabajar y subían en silencio muchos días, con lo que podían y cómo podían. O sea, los presos sobrevivieron gracias a sus mujeres, a sus familiares, a sus esposas. Un día muy duro en el Fuerte de San Cristóbal es el Día de la Merced, que probablemente se celebró en 2 años, aunque hay constancia de 1, por fotografías y por unas memorias escritas por el capellán. Y ese día pudieron entrar por primera vez los hijos y las hijas de los presos, menores de una cierta edad, y entraron a pasar el día.
Estuvieron durante todo el día, hubo un orfeón, se celebró misa, comieron dentro del fuerte y salieron. Entonces, por un lado he encontrado que fue un día muy triste, pero para muchas de las hijas e hijos que entraron, que eran muy pequeñas, dicen que fue un día muy importante, ¿no? Porque volvieron a ver a sus padres después de pasados muchos años y casi no los reconocían cuando entraban. Entonces es curioso como por un lado los presos lo vivieron como un día de mucha pena, ¿no? de más nostalgia y de más dureza, ¿no? el estar preso aquí, pero por otro lado para las hijas de los presos fue un día muy importante. Es curioso este día también porque las mujeres militantes de Iruña, alguna de ellas también llevó a sus hijos y se hicieron pasar por hijos e hijas de los presos. Entonces también es curioso como en las fotos aparecen niños y niñas que no son familiares de presos. Hamar egun, 240 ordu, 14.400 minutu, 874.000 segundu. Ziega hau madarikatuta dago. 28 urte eta hainbat egun oraindik. Hau bakardadea. Zer egin dut nik? Garaipeneraino, 1942. Viva España, gora Sobietar Batasuna. Zu izan zinen bakarra. Ez zaitut sekula ahaztuko. Benetan ikuste da, daukan altxorra handienetako bat. Leku gutxitan konserbatzen direlako inbeste grafiti. Izan dira, beste tokitan, baina asko eta asko galdu dira. Eta hemen asko daude, eta ugari izateaz gain oso anitza dira, oso. Era guztietako daude, izena daude, mordo bat izen da bizenez, hemen egon nintzen ni, aquí estuvo fulano de tal, eta izen da bizenez jartzen du, edo aquí vivió, aquí padeció, olakoak esanez, eta izen aldamenean, eta horiek pista hundi ematen digute, porque, claro, preso horiek jakin badakigu bertan egon zirela, eta bere dokumentuak gero aztertzerik izan ditugu. Beste batzu berriz jartzen dute bere gertaerak, gaizki zeudela edo bere bizimoduaren egoera azaltzen dutenak. Batzuk esaten dute, hotza handia pasatzen zutela. Pentsatu behar dugu, jende asko Andaluziatik ekarriak izan zirela, edo Extremaduratik ekarriak, ez zeuden ohituta Iruñan dagoen hotzarekin, berezekin neguan. Horan batzuk adibidez, aquí frío, aquí intales, edo pasamos más frío que en ningún sitio, ez? Holako esaera badaude, idatzi bali mazuten, benetan sentitzen zutelako, egoera hori bizi izan zutelako. Beste batzu berriz goze pasatu zuten, eta aquí pasamos mucha hambre, o no nos dan de comer, edo esaten du batek esaten didez, belarrak topatzen dituela zirrikito guztietan, belarra janean izateko, eta zeo zera gora eramateko. Horan benetan gozea, hotza, pasatu zuten eta benetan oso egoera larrian egongo ziren, eta hori islatuta gelditu da beraiek idatzi zutelako, hormetan. Beste batzutan izaten dira marrazkiak, eraskotako marrazkia daude, eta marrazki batzuk oso bolita dira, eta batzuk niri gehien gustatzen zaidana da, baten ikusten dira bi autobus oso osoak, eta autobusen baten gainera dago txoferra, eta ikusten da txoferra volanteari heltzen diola, eta jartzen du, aquí nos trajeron desde Cuenca, eta egia da, 3 egun jarraietan, ekarri zituzten Kuenkatik 2 autobusetan Mordoba preso. Alcalá de Henarezen epaituak izan ziren Mordoba preso. Eta iritsi zirenian berak hori marrazki baten jarri zuen markatua. 2 autobus horietan ekarri zituztelako kartzelaino. Hori, da komiki baten ikustea, benetan bizi zuten egoera hori, ez? Bineta baten ikustea bezalaxe. Jende asko aspertzen denean edo zer egiterik ez daukala, ez marrazten hasten da, eta okurritzen zaiona, daude objektuak, pelotak edo baloiak, edo baitare molinillo bat, kafea birrintzeko makina bat, edo hegazkinak, adibidez, zigor gelan, dago justo hegazkin batzuk ikusten dira, ematen du nola bombardateketa baliz bezala, emakumeen aurpegia daude, emakumeak irrepresentatuaz, zein den emakume hori? Adinez gaztea dira danak, horren izan daiteke bere emaztegaia, izan daiteke bere arreba, edo eta desideratutako emakume baten aurpegia. Horren bereien ilusioa, bereien ametsak, hori dena islatuta dago horma horietan. Gehiena dira arkatzez eginda.
grafitoz egindakoak dira. Orduan, ondo konserbatzen dira. Eta beste batzu dira grabatuak, puntadun, zorrotzadun tresna batekin egindakoak. Gutxi batzu dira, batzutan izaten dira jokuak, tresen raia bezalakoak. Orduan, horietako jokuak egin ahal izateko, beraien denpora pasatzeko eta jolasien aritzeko ere, ez? Orduan, denetatik dago eta benetan erakusten digute sentipenak, beraiek han bizi izan zuten egoera, ez? Benetan Altzor galanta da eta konserbatu beharko litzateken gauza bat. Eta askotan esaten dugu, kartzelak merezi duela ondare bezala benetan salbatu izatea, baina ez bakarrik eraikinagatik, eraikina ere galanta da eta mereziko luke zuti dirautea, baina baita ere esanahia eta hormetan izkutatuta dauden grafiti horiei salbatu behar direlako edo konserbatu beharko liatekelako. Tratamendu bat eman beharko litzaiekela finkatzeko, ondo konserbatzeko eta zaintzeko. UNESCO aldarrikatuta ditu hainbat eraikin daudela ondare negatibotzat hartuak izan direnak, salbatu beharko liatekenak, bertan bizitako pairatutako egoerak nabarmena direlako, noski danok ezagutzen dugu Auschwitz-Birkenaueren konzentrazio edo sarraski esparrua, baina beste asko daude ondare negatibotaz onartuak izan direna. Gure inguruan, ondare negatibo horren eredu garbiena, San Cristobal mendian dagoen, Eskaba mendian hobeto esateko, dagoen San Cristobalen gotorlekoa da. 1945 urtean itxi zuten presondegia. Baina eraikina oraindikan ere Espainiako armadaren esku dago. Beste leku batzutan gizauntako eraikinak gorde egin dira, belaunaldi berriei adierazteko zer ez den berriro gertatu behar. Oso egokia litzateke San Cristobal gotorlekua ere zeregin horrekin gordetzea. Ez daki beinura egon zela bizirik, ez daki beinura egon zela bizirik, beste norbaiten lastanen eiztari, ibili zelarek ez daki, ez daki. Eraiki ditzagun bizitzek, biona bizanekin begira, nazatela zure begiak nire sudurraren gainetik. Arrazoizko bihotz bat odol isurian, errekale hor baten gorrian, gerrian, aztaranak gerrian, bizitzaren iturriren baten egarrian. Eraiki ditzagun bizitzek, biona bizanekin begira, nazatela zure begiak nire sudur